teoría sea probada en diferentes realidades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica? ¿Sí? Entonces, para poder demostrar que la teoría heliocéntrica es la que debería gobernar el conocimiento de la ciencia para ese entonces, ¿lo hizo de frente? Tuvo que demostrarlo en diferentes realidades, observando, midiendo, para luego, después de mucho tiempo, poder generalizar. Inductivo. ¿Correcto? Entonces, ustedes ahorita están en este método deductivo, de lo genérico a lo específico, porque parten de un conocimiento previo. ¿Correcto? Bien. El método hipotético deductivo, este tipo de investigación es el que considera verdaderamente científico. Se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la inducción. ¿Ok? Una hipótesis que genera teorías a partir de que genera teorías que a su vez deberán ser comprobadas y falseadas mediante la experimentación. Pero ustedes no están en esto. Si bien es cierto, tienen hipótesis, pero ustedes no van a experimentar para poder llegar a definir su hipótesis. La mayoría está en un tipo de investigación correlacional solamente, ¿no es cierto? Correlacional, donde quiero ver si existe o no existe relación. ¿Ok? Nada más. No están en un tipo de investigación causa-efecto, donde yo veo la causa, manipulo la variable para que en esa cosa pueda yo ver más adelante qué efectos causa. ¿Ok? No están en eso. Entonces, por lo tanto, vuestra comprobación de hipótesis no está sujeta a la manipulación de variables. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esto es para experimentar. ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, acá prácticamente vemos lo mismo, ¿ok? Solamente que ya está en un diagrama, en un mapa conceptual, donde ustedes pueden ver cómo estamos clasificando el tipo de investigación. Una vez determinado el tipo de investigación, ¿ok?, que puede ser básica o aplicada, puede ser longitudinal transversal, ¿correcto? Puede ser observacional o experimental, ¿correcto? Entonces, el tipo de investigación que se plantea, ¿cómo lo redactan ustedes cuando lleguen al tipo de investigación? Primero definen el concepto de tipo de investigación según un metodólogo. Puedo coger de repente a Carrasco. Y según Carrasco, ¿qué significa para él tipo de investigación? Lo define. Y luego dicen, ante esta definición, el presente trabajo de investigación adopta el tipo de investigación aplicada, descriptiva, transversal, longitudinal, observacional. Entonces tú dices, ¿por qué me dices que es descriptiva? ¿Por qué me dices que es observacional? ¿Por qué me dices que es longitudinal y no transversal? ¿Correcto? Entonces, si desean, ustedes pueden aclarar. Se dice que es descriptiva porque se describe las variables, ¿no? Se dice que es transversal porque se aplicará en un solo tiempo, ¿correcto? Se dice que es longitudinal porque se aplicará entre el 2013 al 2018. Se dice que es observacional porque está sujeto a la observación del investigador sobre la realidad, ¿correcto? Entonces ustedes lo especifican. Pero cuando lleguen a ese punto, primero definen al autor y luego dicen por qué y qué tipo de tipo de investigación están utilizando. ¿Ok? Lo mismo sucede con el nivel de investigación. Cuando ustedes lleguen al nivel de la investigación, colocan en la definición de un autor qué significa nivel de investigación. Y luego dicen que el nivel, pues, exploratoria, descriptiva, explicativa o correlacional predictiva, ¿no? Que son los niveles que vamos a ver. Se dice que es exploratoria porque se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. O sea, no se conoce a ciencia cierta qué es lo que sucede con el objeto en esa realidad. Básicamente se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. ¿Ok? O sea, no se ha dicho mucho de esa variable que estoy observando, no hay mucha información y por eso yo opto por el nivel de investigación exploratoria. ¿Ok? Pero esta exploratoria estará dentro de las básicas, o sea, el tipo de investigación básico y el nivel exploratorio. ¿Correcto?
Puede ser el tipo de investigación básica descriptiva, cuando es una sola variable. Cuando es una sola variable. ¿Correcto? Básica descriptiva. Entonces estoy en las cualitativas, en el enfoque cualitativo. Pero si yo le digo que es investigación descriptiva, acá, descriptiva, pero la descriptiva correlacional, la simple, ¿ok? Donde solamente quiero ver si dos variables se relacionan o no. Entonces, como hay manipulación de data estadística, hay manipulación, hay cálculo estadístico y análisis e interpretación de sus resultados, ¿ya? Hay análisis, hay utilización de estadígrafos, hay análisis de esos datos, ¿correcto? Entonces yo puedo compararlos. Entonces, esa investigación puede ser descriptiva correlacional, ¿ok? Entonces, ¿a qué obedece? Ya no es una investigación básica, puede ser una investigación aplicada, ¿ok? ¿Por qué? Por la intervención de cálculos estadísticos. Entonces le digo que es aplicada, descriptiva correlacional, ¿ok? Ahora, cuando es descriptiva, dice, el objetivo de ese tipo de investigación es únicamente establecer una descripción de lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias, solamente describirlo, ¿ok? Entenderlo, comprenderlo como se está presentando. Mide las características y observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos. ¿Cómo es la evasión tributaria o cómo es el comportamiento tributario de los comerciantes en Libitaca? Solamente quiero describir, ¿sí? ¿Cómo es la... ¿Tu primera variable cuál era? ¿Cómo es el clima organizacional en la empresa XX? ¿Cómo es? Solamente cuando digo cómo es, entonces en lo posible, dice fenómeno, situación, elemento concreto, ¿no? Sin buscar causas ni consecuencias, solamente quiero describir, entender, comprender la variable y sus características. ¿Ok? Nada más. ¿Ya? Responde a la pregunta es ¿cómo es el objeto de estudio? Las descriptivas. Las explicativas, dice, se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes en los que la ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y consecuencias. ¿Ok? Intentar determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué, sino el porqué de las causas y cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello pueden usarse diferentes métodos, como el método observacional, correlacional o experimental. ¿Correcto? Responde a la pregunta, ¿por qué es así el objeto de estudio? Cuando yo digo por qué, es que ya debo tratar de explicar. Por eso se dice explicativas. Si tú utilizas cómo, solamente describes. ¿Ok? Pues lo que decía, que esta descripción obedece a una sola variable, por eso está dentro del enfoque cualitativo. Pero como acá me dice, las investigaciones explicativas pueden ser observacionales, correlacionales o experimentales, ¿correcto? Entonces, cuando yo veo la correlación entre dos variables, por lo menos yo voy a tratar de explicar el por qué existe o no existe esa relación, en qué nivel existe y se presenta esa relación, ¿ok? Entonces, esta explicativa, dice, puede ser una explicativa básica o puede ser una explicativa profunda. ¿Por qué? Se dice que es básica cuando solamente quiero ver si hay o no hay correlación entre las variables. Y se dice que la explicación es profunda cuando yo llego a experimentar. ¿Correcto? Y la otra es la correlacional o predictiva, que es otro tipo, ¿no? Responde a las preguntas, ¿qué sucederá? ¿Cómo sucederá? Si se dan determinadas premisas, la predicción implica la traslación temporal de la explicación establecida. O sea, explico cómo está ahí,
Conozco cómo está ahora y mediante esta orientación puedo yo predecir cómo se comportará mañana. ¿Ok? Desde un intervalo de tiempo pasado y conocido hasta otro intervalo de tiempo futuro por conocer. ¿Ok? Pero acá, para ir del hoy al futuro y poder predecir algo, entonces yo necesito manipular los valores. ¿Ok? Manipular. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo al nivel de investigación, ¿dónde estarían ustedes ubicadas? ¿En una exploratoria? ¿En una descriptiva simple? ¿En una descriptiva correlacional, pero que me permite explicar algo? ¿Sí, no es cierto? ¿Ok? Claro, tengo dos variables que yo necesito explicar si existe o no existe relación. ¿Correcto? ¿Ya? En ustedes hay análisis de data histórica. Entonces, ¿también les permite explicar algo? Sí, por la parte de análisis. ¿Correcto? Bien. Entonces, dice, así como nadie puede explicar lo que aún no ha sido descrito, nadie puede predecir aquello, ¿ok? Que aún nadie puede predecir sobre aquello aún no explicado en el pasado presente. Primera función es describir. Segunda función es explicar. Tercera función es predecir. ¿Dónde están ustedes? No, todavía no pueden predecir. No pueden predecir. ¿Correcto? Esto la conocen por la conceptualización de las variables. A partir de ello, si ustedes van a ver la relación entre dos variables, ya les podría permitir explicar básicamente. ¿Sí? Pero si yo voy a manipular los datos, entonces me va a permitir explicar a profundidad y poder en base a ello predecir. ¿Correcto? Entonces ustedes estarían en este nivel. Pero según autores, tenemos nosotros otro tipo de niveles, ¿no? Que lo detalla más y dice: nivel exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. Es otra clasificación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, se dice exploratorio, dice, se plantea cuando se observa un fenómeno, o sea, coincide con la anterior definición. ¿Ok? Descriptivo, describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y o estimar parámetros. Se describen frecuencias, promedios y se estiman parámetros con intervalos de confianza. Listo. Descriptivo. Relacional. No son estudios de causa y efecto, porque causa-efecto es experimental, les he dicho. ¿Ok? Solo demuestra dependencia entre eventos. La estadística es bivariada. Nos permite hacer asociaciones mediante la chi cuadrado y medidas de asociación, correlaciones y medidas de correlación, por ejemplo con Pearson o la tau de Kendall, ¿correcto? Entonces, acá estarían todos, de acuerdo a esta clasificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las explicativas dice, explica el comportamiento de una variable en función de otras. ¿Sí? Por ser estudios de causa. O sea, pues les digo, ¿a qué autor cogemos para que nosotros podamos determinar en cuál de los niveles estamos? ¿Correcto? Es por eso que cuando yo les decía, en base a esta anterior clasificación, les dije, yo podría estar acá, ¿no es cierto? Si lo entienden de esa forma, que la descripción simplemente es solamente ver si yo puedo asociar o no dos variables. O sea, de primera instancia se define a una, se refiere a una. Pero yo podría también decir que descriptivo, correlacional, descriptivo, y le meto la palabra correlacional para no llegar a la explicación. ¿Ok? Pero según esta conceptual, este concepto me dice que yo puedo observar y que puedo correlacionar. Según este autor, que es Arias, entonces yo diría que mi investigación es descriptiva, explicativa, pero una explicativa básica. Entonces le digo, el nivel de investigación es descriptiva, explicativa básica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué explicativa básica? Porque es correlacional y solamente quiero ver la relación o no entre dos variables. Según este autor, Carrasco, entonces yo podría decir que es
Relacional, solamente relacional. ¿Por qué? Porque solamente quiero ver si existe o no dependencia entre los eventos. Y para eso se utilizará la chi cuadrado y la correlación de Tau de Kendall o de Pearson, ¿ok? O hay otra, inclusive hay otras más que ustedes podrían utilizar, ¿ok? Ahí defino el por qué yo estoy utilizando el nivel de investigación. Pues le digo, ustedes tienen que agarrar un autor, un metodólogo que les ayude a definir qué significa nivel de investigación y cómo lo clasifica. Y de acuerdo a esa clasificación, ustedes deciden, ya, mi nivel es esto. ¿Por qué? Porque estoy citando a Arias, estoy citando a Carrasco, estoy citando a Díaz, ¿ok? Estoy citando, no sé, a cualquier metodólogo que ustedes tengan para ese efecto. ¿Correcto? ¿Ya? Exploratorio. Acá. El primer nivel es el exploratorio y el más que está más arriba es el aplicativo. En el exploratorio se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado, por tanto es fenomenológico. Su función es el reconocimiento e identificación de los problemas. Desestima la estadística, no hay estadística. Y los modelos matemáticos, tampoco existen. Se opone al estudio cuantitativo de los hechos, por tanto es hermenéutico, porque es simplemente observacional y simplemente yo describo lo que veo. ¿Ok? Se trata de investigación cualitativa, es por eso que este nivel es cualitativo. ¿Ya? El segundo, describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. ¿Qué están describiendo? ¿Social o clínico? Sociales. ¿Sí? Están viendo fenómenos sociales. ¿Correcto? Su finalidad es describir y o estimar para. ¿Ya? Se describen frecuencias, promedios y se estiman parámetros como intervalos de confianza. Ejemplo, los estudios de frecuencia de la enfermedad, ¿ok? Incidencia y prevalencia, podría ser uno. O lo que ustedes están haciendo. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo cómo es el clima organizacional en la empresa X. Y entonces, para yo poder describir ese fenómeno social, necesito comprenderlo, entenderlo, según quién están cogiendo ustedes a Chavenato. Entonces, ¿cómo clasifica, cómo descompone el clima organizacional Chavenato? ¿Cuáles son las características, cuáles son o los elementos o las partes componentes que hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? En la operacionalización de las variables. ¿Cómo operacionalizar la variable? Por característica, por elemento, ¿ok? Por componente, no sé. Es lo que veo. ¿Ya? La relación, la relacional. No son estudios de causa-efecto, acá, en este nivel. No son estudios de causa-efecto. La estadística solo demuestra dependencia entre eventos. O sea, ¿existe o no existe? ¿Ok? Si existe, quiere decir que podría haber una dependencia. Si no hay relación, quiere decir que no hay dependencia. Por lo tanto, una no influiría en la otra. No quiero utilizar el término influir, porque influir significa cambiar. ¿Ok? Ejemplo, los estudios de asociación sin relación de dependencia. ¿Qué podemos ver acá? Las estadísticas es bivariada, nos permite hacer asociaciones, la chi cuadrado y medidas de asociación correlacionales. ¿Ok? El explicativo explica el comportamiento de una variable en función de otras. O sea, que depende de otra. ¿Ok? Por ser estudios de causa-efecto, requieren control y deben cumplir otros criterios de causalidad. ¿Qué vemos acá? El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, causales o espurias entre las variables independiente y dependiente. Por eso el término aparece acá. Acá es donde aparece este término. ¿Ok? Mientras tanto, ¿qué pasa en la relacional? Se habla de variable de estudio 1, variable de estudio 2. ¿Correcto? Variable 1, variable 2. Pero ya en este nivel, la variable se llama independiente y dependiente. ¿Ok? Predictivo. Se encarga de la estimación de eventos generalmente adversos, de ocurrencia, como la enfermedad en la función del tiempo con el tiempo de vida media, etc. Se aplican técnicas estadísticas un poco más complejas, como por ejemplo Koch, las series de tiempo, análisis de supervivencia de Kaplan, Meyer y los riesgos de Hatham.
u otros, ¿no?, que puedan existir de acuerdo al tipo de, a la investigación que están queriendo hacer ustedes. Y las aplicativas. Plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural, por ejemplo, de una enfermedad, e enmarca la innovación técnica, artesanal e industrial como la científica. ¿Ok? Toda la parte científica, la investigación tecnológica, por ejemplo, que está dentro de las aplicadas. ¿Ok? Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a procesos, resultados e impacto. Para ello debemos identificar los indicadores apropiados. ¿Ok? Prácticamente es transformar, cuando me habla de acá, cuando me dice que no, yo puedo medir impactos, ¿no es cierto? Entonces es cambiar algo, ¿ya? Si hablamos del término diabetes, acá diría, si no se conociera nada de eso, diría identificación del síndrome de diabetes. Solamente identificamos. Si yo hablo a este nivel, entonces digo prevalencia de la diabetes. Si yo hablo a este nivel, digamos factores de riesgo para la diabetes. Si yo hablo a este nivel, causas de la diabetes. Si yo hablo a este nivel, pronóstico. Y si yo hablo a este nivel, ¿correcto? ¿Sí? Creo que estamos acá. Pero ¿cuáles son los factores, los elementos, las características, los componentes que van a permitir que eso se relacione con la otra variable? ¿Ok? Entonces, como hemos visto tipo y nivel, ahora vamos a ver diseño de la investigación. ¿Ok? Dice que el diseño de la investigación se puede definir como una estructura u organización, ¿ok?, esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. Relacionar y controlar, ¿correcto? Sirve como un instrumento de dirección y restricción para el investigador. ¿Por qué? Porque me dice qué es lo que debo hacer. ¿Ok? En tal sentido, se convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar un experimento o un estudio. ¿Correcto? Entonces, el diseño es el que me dice las pautas de cómo voy a realizar todo ese proceso. Porque en base a ese proceso yo debo dar respuesta a mi problema y contrastar la hipótesis. ¿Ya? Consiste en proponer cómo se va a proceder para demostrar la verdad de la consecuencia lógica. ¿Ok? Cumple las siguientes funciones básicas. Proporcionar la oportunidad para las comparaciones necesarias requeridas para las hipótesis de investigación. ¿Ok? 2. Capacitar al investigador a través del análisis estadístico de datos para interpretaciones significativas con relación a los resultados de estudio. ¿Ya? Entonces, primero, que debe dar las respuestas, ¿a quién? A mi problema y a las hipótesis, ¿no? ¿Ya? Responder a eso. Y 2, hacer un análisis estadístico de las e interpretarlos. ¿Ok? Y esa interpretación, discutir, los resultados de esa interpretación, discutirlos con mis antecedentes. Entonces, en este diseño, nosotros vamos a utilizar de acuerdo al enfoque y de acuerdo al nivel. ¿Correcto? Hemos visto que los niveles pueden ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Ok? De acuerdo a esto, yo tengo que elegir el diseño. Entonces, tipos de diseño. El primer diseño son los diseños descriptivos. Proporcionan al investigador guías u orientación para la realización de un determinado estudio. Dentro de los descriptivos tenemos el descriptivo simple. ¿Se acuerdan cuando hablamos de este? ¿Ok? O en este concepto, en el otro del otro autor. De este. Para esos tipos, para ese tipo y nivel de investigación, para ese nivel de investigación, entonces